Albarracín siempre fue una ciudad de paisajes intocados. Las montañas, con sus tonos rojizos, contrastaban perfectamente con el azul profundo del cielo. Solía decir que esta era la única vista en el mundo capaz de calmar cualquier mente turbulenta. Hoy, con mis 50 años, sentado en la terraza de casa y sosteniendo un cigarro hecho a mano, miro hacia esas montañas y me pregunto si aún tienen el mismo poder sobre mí. El cigarro se consume lentamente entre mis dedos, liberando un humo que danza en el aire. Quizás sea el silencio de esta tarde o la ligera brisa que sopla, pero todo me lleva de vuelta al pasado, como si cada montaña frente a mí fuera un recuerdo esperando ser desenterrado. Cuando pienso en lo que me trajo hasta aquí, el primer nombre que viene a mi mente es Isabela. Me sorprendo sonriendo involuntariamente. Isabela. Mi primer amor. Solo teníamos 10 años y todo era tan sencillo en aquella época. No había grandes preocupaciones, solo risas, tardes corriendo por los campos y una inocencia que, al mirar atrás ahora, parece algo distante. Ella era mi amiga antes que cualquier cosa, una compañía que me traía paz. Creo que ella fue el primer punto de luz en mi vida, una luz que, aunque se haya apagado, sigue iluminando las sombras de mi pasado. Pero como todas las cosas buenas en la vida, aquello no duró. Un día Isabela simplemente no estaba más. Sus padres se mudaron a otro estado, y con ella se fue la única sensación de normalidad que conocía. No hubo despedida, solo un vacío que se instaló en mi pecho y que de alguna manera nunca me abandonó. Soplé el humo del cigarro lentamente, observando cómo desaparecía en el aire. Sentado aquí, me pregunto cómo podrían haber sido las cosas si ella nunca se hubiera ido. ¿Habría sido diferente mi vida? ¿Habría evitado las elecciones que tomé? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Mi infancia terminó aquel día, no de una forma dramática, sino con la lenta erosión de la felicidad. Los años que siguieron fueron duros, más difíciles de lo que podría haber imaginado. Fue el fin de una época simple y el inicio de algo mucho más oscuro. Cuando pienso en mi juventud, veo un abismo abriéndose justo frente a mí. Estaba a punto de caer, pero en ese momento no tenía ni idea. Las montañas frente a mí me observan en silencio, como si supieran todo lo que he pasado. Estaban allí desde el principio, como testigos silenciosos de mi declive. El cigarro llegó a su fin. Lo apagué en el cenicero, dejando un sabor amargo en mi boca y mi mente atrapada en los recuerdos. El viento sopló con más fuerza y con él trajo de vuelta recuerdos de mi adolescencia, de mi familia destrozada y de las elecciones que me empujaron hacia la oscuridad. Después de que Isabela se fue, la vida en casa nunca volvió a ser la misma. Esa inocencia que marcó mi infancia desapareció junto con ella, y lo que quedó fue un vacío que mi padre, con su adicción, se encargó de llenar con gritos y violencia. Mi padre, siempre con el fuerte olor a alcohol en su aliento y la furia en sus ojos, era un hombre que apenas reconocía. El alcohol lo consumía y parecía descargar su frustración en nosotros, mi madre, mi hermana menor, Sara, y yo. Sara era solo una niña, 5 años menor que yo. Mientras yo comenzaba a entender lo que sucedía a nuestro alrededor, ella aún vivía en un mundo de fantasía, tratando de protegerse de las constantes peleas y agresiones de nuestro padre. Intentaba tanto como podía mantenerla alejada de la tormenta que se formaba en nuestra casa, pero no importaba cuánto lo intentara. Él siempre encontraba una manera de hacernos daño, directa o indirectamente. Las noches en nuestra casa eran largas y tensas. Mi padre llegaba tarde, tambaleándose, sus pasos pesados resonando en el pasillo. Y nosotros, como siempre, esperábamos el sonido de la puerta de la sala abriéndose con el corazón en la garganta, sin saber si esa noche sería solo otra de gritos o algo mucho peor. Mi madre, frágil pero tratando de ser fuerte por nosotros, se preparaba para la próxima pelea, como alguien que se prepara para una guerra perdida. Podía ver la tristeza en sus ojos, el miedo silencioso que trataba de ocultar de mí y de Sara. Fue en una de esas noches cuando todo estalló por completo.
Sara estaba durmiendo en la habitación contigua cuando escuché el sonido seco de una bofetada. Mi padre, borracho como de costumbre, había perdido el control. Fui a la sala en cuestión de segundos y vi a mi madre cayendo al suelo con la mano en el rostro, la marca de los dedos de él claramente visible. Algo dentro de mí se encendió. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra él, solo era un muchacho, y él, a pesar de que la bebida lo estaba destruyendo por dentro, seguía siendo un hombre fuerte, pero la ira que sentía era mayor que el miedo. Me abalancé sobre él, sin pensarlo 2 veces. Me empujó con tanta fuerza que choqué contra la pared. El impacto me dejó sin aliento. Mi madre gritó para que parara, y por algún milagro lo hizo. Se quedó mirándome, como si solo en ese momento hubiera comprendido lo que había hecho. A la mañana siguiente todo cambió. Mi madre finalmente tomó la decisión que debió haber tomado años antes. Se levantó temprano, empacó nuestras cosas en silencio y nos llamó a mí y a Sara. Sin mirar atrás, salimos de la casa. Mi padre, sentado en su sillón con una botella de cerveza, no dijo nada. Ni una disculpa, ni una protesta. Solo nos observó salir, sus ojos vacíos, como si ya estuviera muerto por dentro. Nuestro destino fue una pequeña casa lejos de allí, un lugar donde mi madre esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Pero yo sabía que nada sería tan fácil. Sara, aún muy pequeña, no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Lloraba por las noches, preguntando por qué papá ya no estaba con nosotros. Y yo no tenía respuestas. Lo único que podía hacer era tratar de ser fuerte por ella, pero en realidad me estaba desmoronando por dentro. Mi madre trabajaba todo el tiempo, haciendo lo posible para mantenernos. Era una mujer fuerte, pero esa fortaleza tenía un costo. Yo veía cómo se consumía, y eso me llenaba de más rabia. Sabía que la culpa era de mi padre, de la vida que nos obligó a vivir. Con el tiempo, esa ira creció dentro de mí como una maleza, ahogándome. Y entonces comencé a buscar formas de escapar. Así fue como las drogas entraron en mi vida. Al principio, solo era una forma de anestesiar el dolor, de olvidar por algunas horas el caos en que todo se había convertido. Pero el alivio era temporal y pronto me estaba hundiendo cada vez más. Mientras mi madre intentaba reconstruir la vida y cuidar de Sara, yo me distanciaba. Me perdía en las calles con malas compañías y promesas vacías de una vida sin dolor. Mi madre, desesperada, intentó de todo para salvarme, pero yo estaba demasiado lejos para ser alcanzado. Sara, por otro lado, era mi única ancla, el único motivo que a veces me impedía hundirme más en la oscuridad. Trataba de protegerla, de mantenerla alejada de ese lado de mi vida, pero sabía que ella lo sentía. Siempre lo supo. Y mientras yo me hundía, algo más comenzó a acercarse, algo mucho más allá de las drogas y la ira. Esa presencia que sentía era como una sombra siempre cerca de mí, observándome, esperando. No sabía lo que era, pero de alguna manera me hacía sentir poderoso, como si estuviera en control. Era una sensación peligrosa, y estaba a punto de descubrir cuán peligrosa era. Con el tiempo, las cosas comenzaron a volverse aún más confusas. Me alejaba cada vez más de casa, de mi madre y de Sara, y al mismo tiempo, algo parecía acercarse a mí. Era como si, en medio de ese caos que me consumía, existiera una presencia, una sombra siempre al acecho. Al principio pensé que era el resultado del abuso constante de drogas y las noches mal dormidas, pero no lo era. Esa presencia siempre estaba allí, en silencio, observándome. La sentía en los rincones de mi habitación cuando volvía de una noche agitada, aún bajo el efecto de las drogas. Era como si una sombra me siguiera, aunque nunca la veía directamente. Era más una sensación que algo visible, una impresión de estar siempre siendo observado. A veces escuchaba susurros, como si alguien estuviera hablando conmigo, pero cuando giraba la cabeza, no había nadie. A pesar del miedo, había algo tentador en todo aquello. No sabía cómo explicarlo,
pero esa presencia me daba una falsa sensación de poder, como si por primera vez desde que mi vida empezó a desmoronarse, tuviera el control de algo. Era como si esa sombra estuviera a mi lado, diciéndome que aunque todo estuviera mal, yo podía ganar, podía escapar. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo, la enfermedad de Sara. Cuando comenzó a enfermar, sentí que el pánico volvía a instalarse en nuestra casa, pero esta vez era diferente. No había peleas ni gritos como cuando vivíamos con mi padre. Ahora había un silencio que dolía. Mi madre corría de médico en médico, cada uno más pesimista que el anterior. Sara estaba empeorando y los médicos no podían encontrar una solución. Yo observaba impotente. Ella, que siempre fue mi luz en medio de la oscuridad, estaba volviéndose cada vez más frágil. La enfermedad era devastadora, lenta y cruel. Apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, y cuando hablaba conmigo, era solo un susurro. En el fondo, sabía que la muerte estaba acechando, esperando pacientemente para llevársela. Fue en ese punto cuando la presencia, que hasta entonces solo se había mantenido en la periferia de mi vida, se hizo sentir con más fuerza. Era como si esa sombra estuviera tomando forma, alimentándose de mi desesperación y de mi impotencia ante la enfermedad de Sara. Sabía que algo oscuro estaba cerca, observándome, esperando que yo cediera. Estaba destruido por dentro, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que esa presencia era la clave para algo más grande, algo que no podía ignorar. Una noche, mientras caminaba por la casa de un lado a otro, tratando de escapar de los pensamientos oscuros que me atormentaban, la sentí más cerca que nunca. Sentí una fuerza creciendo dentro de mí. Era casi como si esa presencia me estuviera ofreciendo una salida, una forma de lidiar con todo. Comencé a creer que había algo allí que podía ayudarme, algo que podía darme el poder para salvar a Sara. Las drogas ya no eran suficientes para apagar el dolor y sabía que estaba perdiendo el control. Mi madre estaba emocionalmente destruida y Sara estaba al borde de la muerte. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, y fue en ese momento cuando me entregué a esa fuerza, a esa sombra que había estado creciendo a mi alrededor. Fue un pacto silencioso. No hubo palabras, solo una entrega completa a lo que fuera esa presencia. Sentía que, de alguna manera, esa fuerza me estaba prometiendo algo, dándome una esperanza que ya había perdido hace mucho tiempo. A partir de ese momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a mi hermana. No lo sabía, pero ese fue el primer paso hacia el abismo. Aún recuerdo esa noche. Era una madrugada como tantas otras, y yo estaba hundido en el fondo de un bar decadente, perdido entre las botellas vacías y el denso humo de los cigarrillos. El alcohol ya no entumecía como antes, y las drogas se habían convertido en una muleta débil para soportar el peso de todo lo que estaba sucediendo. Sara estaba cada vez peor. Su silencio era una tortura constante, un recordatorio de que, no importaba lo que hiciera, el final se acercaba. Salí tambaleándome por las oscuras calles de la ciudad, sintiendo el frío cortante de la madrugada golpeando mi rostro. Mis manos temblaban, y el mundo a mi alrededor parecía desenfocado. Estaba a la deriva, sin dirección, sin esperanza. En ese momento, sentí que había sido completamente tragado por la oscuridad. La sensación de impotencia, de estar atrapado en una situación sin salida, era aplastante. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie bajo un poste de luz, justo al final de la calle, donde la oscuridad y la luz se encontraban. A primera vista, parecía solo otro hombre bien vestido, fuera de lugar en ese escenario decadente. Llevaba un traje impecable, zapatos brillantes, y tenía una presencia que por alguna razón me hizo detenerme en mitad de la acera. Algo en él parecía fuera de lugar, casi sobrenatural. Me observaba, inmóvil, con una media sonrisa en el rostro, como si ya supiera todo sobre mí. Mi primera reacción fue ignorarlo, seguir caminando, pero algo en esa figura me atraía de una manera extraña. Cuando me acerqué, hizo un leve gesto con la cabeza, casi como un saludo, y yo,
Sin entender por qué, me detuve. «Buenas noches», dijo, su voz suave cortando el silencio de la calle. No respondí, solo lo miré desconfiado, preguntándome por qué ese hombre estaba allí y por qué parecía estar esperándome. «Estás perdido», continuó, como si leyera mi mente. «Sé cómo es. Estás cansado, desesperado, y puedo ayudarte». No había nada amenazante en su tono, pero algo me inquietaba. Debería haber corrido en ese momento, haberme alejado lo más rápido posible, pero estaba demasiado débil, demasiado roto para resistirme. De alguna manera, él sabía exactamente cómo me sentía, sabía del dolor que llevaba dentro. «Tu hermana», dijo suavemente, y el simple sonido de esas palabras hizo que el aire a mi alrededor se enfriara. «Ella está muriendo, ¿no es así? Y darías cualquier cosa por salvarla». Quise decir algo, gritar, preguntar cómo sabía eso, pero la verdad es que en el fondo ya sabía quién o qué era él. No era un hombre común. Había algo mucho más antiguo, mucho más oscuro dentro de él, y estaba allí por mí. «Puedo curarla», dijo, con una sonrisa que parecía más grande que cualquier cosa humana. «Puedo darle lo que los médicos no pueden, y más que eso, puedo darte a ti todo lo que desees. Poder, dinero, éxito, todo lo que siempre quisiste y todo lo que nunca tuviste». Por un momento, el silencio se mantuvo entre nosotros. Sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sara, mi hermanita, tan frágil, al borde de la muerte. Y allí, frente a mí, estaba alguien o algo prometiendo salvarla. «¿Qué quieres a cambio?», pregunté finalmente con la voz temblorosa. Él rió suavemente, como si mi pregunta fuera obvia. Extendió su mano, y fue entonces cuando sentí que el frío se intensificaba. «Tu alma, por supuesto», respondió sin rodeos. «Un pequeño precio, ¿no crees?». Mi cabeza daba vueltas, mi cuerpo temblaba. Sabía que eso no estaba bien. Sabía que estaba tratando con algo peligroso, mortal. Pero la imagen de Sara, débil y sin vida, me consumía. El dolor de la impotencia me aplastaba y la promesa de alivio, la promesa de salvarla era irresistible. «Tendrás lo que deseas», continuó dando un paso hacia mí. «Pero debes aceptar el pacto ahora. No hay tiempo que perder». Extendió la mano y por un momento vacilé. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno, pero cuando pensé en Sara, la decisión fue tomada. Apreté su mano. En ese momento, sentí algo frío y doloroso correr por mi cuerpo, como si una corriente helada atravesara mi pecho. Fue un escalofrío que recorrió mi piel de la cabeza a los pies, dejándome en llamas, pero al mismo tiempo sentí poder, algo que nunca antes había sentido. Y entonces, el mundo a mi alrededor pareció cambiar. El hombre, o demonio como ya sabía que era, sonrió satisfecho. «Tu deseo será concedido», dijo antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. Esa misma semana, Sara comenzó a mejorar. De una manera que la ciencia médica no podía explicar, su salud regresó como un milagro. Los médicos estaban perplejos y mi madre lloraba de alegría. Mi hermana estaba viva, salvada, pero la promesa de curación no fue lo único que el demonio me dio. En poco tiempo, la suerte comenzó a sonreírme de formas que jamás imaginé. Los negocios en los que me aventuré, las inversiones que hice, todo se convirtió en éxito. Dinero, poder, respeto. Todo lo que él había prometido comenzó a materializarse en mi vida. Sin embargo, esa frialdad en el fondo de mi pecho, esa sensación de haber perdido algo vital, nunca me abandonó. Había hecho el pacto, y el precio apenas comenzaba a ser cobrado. Lo que comenzó como un sueño se transformó rápidamente en una pesadilla. En los primeros meses, estaba embriagado por el éxito. Sara estaba curada, su recuperación fue rápida y completa. Ver a mi hermana corriendo por la casa de nuevo me trajo una paz momentánea. Mi madre también parecía renacer, aliviada de finalmente estar libre del peso que casi la destruyó,
y en cuanto a mí, todo lo que tocaba se convertía en oro. Negocios que apenas comprendía prosperaban, y el dinero, que antes parecía una ilusión, ahora caía en mis manos con una facilidad aterradora. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las exigencias comenzaran. La primera vez que sentí su presencia de nuevo fue en una noche común. Estaba solo en casa, sentado en la oficina, observando los extractos bancarios que mostraban mi crecimiento financiero. De repente, el aire a mi alrededor se volvió pesado. Era como si la temperatura hubiera caído bruscamente y en el fondo de mi pecho supe que estaba allí observándome. Y entonces escuché su voz: «Es hora». Esas palabras resonaron en mi mente como un trueno. No había nadie más en la habitación, pero sabía que el demonio estaba allí, invisible, presente en cada sombra. Sentí cómo mi piel se erizaba mientras él comenzaba a detallar lo que esperaba de mí. El pacto que hice no solo involucraba salvar a mi hermana o darme riquezas, exigía sacrificios. No era una petición, era una orden. Comenzó de una manera casi inofensiva, con simples rituales que debía realizar, cosas que a primera vista no parecían peligrosas. Pero, a medida que el tiempo pasaba, las exigencias se volvían cada vez más perturbadoras. Me encontraba cada vez más atrapado por los deseos del demonio. Las noches de éxito eran seguidas por días de horror. Me pedía realizar rituales secretos, invocar sombras que no comprendía, ofrecer cosas que jamás imaginé. Al principio me negaba, pero el dolor que sentía cuando desobedecía era insoportable. Era como si algo estuviera siendo arrancado de mí con cada negativa. Y entonces llegaron las visiones. Comenzaban cuando cerraba los ojos para dormir, arrastrándome hacia un constante pesadilla. Veía rostros desfigurados, manos saliendo de las paredes, tirándome hacia un lugar oscuro y sin salida. Los gritos eran insoportables y el olor a azufre y sangre impregnaba el aire. Cada sueño era más real que el anterior. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que alguien me observaba desde las sombras de mi habitación. Para entonces ya estaba profundamente involucrado. No había forma de escapar. El poder que me dio era embriagador, pero con cada victoria, con cada nuevo éxito, sentía que perdía una parte de mí. Las exigencias del demonio se intensificaron. Comencé a darme cuenta de que mi vida ya no era mía. Las voces que susurraban en la oscuridad de la noche no me dejaban en paz y estaba completamente a merced de algo que no podía controlar. Una vez, desperté en medio de la noche cubierto de sangre. Mis manos estaban rojas y por un instante entré en pánico, sin saber si aquello era real o solo otra pesadilla. Miré alrededor y la habitación estaba vacía, pero el olor a hierro y sangre fresca me envolvía. El terror que sentí en ese momento me paralizó. No sabía lo que había hecho o por qué mis manos estaban manchadas, pero sabía que estaba atrapado, cada vez más hundido en ese pacto. Con el tiempo, comencé a evitar a mi madre y a Sara. El peso de la culpa y el miedo me consumía por dentro, y temía que la influencia del demonio pudiera alcanzarlas también. Ellas lo notaban, claro. Sara, con su dulzura y sensibilidad, siempre preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan distante, pero no podía contarles la verdad. ¿Cómo explicar que el precio por la cura de Sara era mi propia alma? ¿Cómo explicar que estaba siendo consumido por una fuerza que no podía controlar? Las exigencias del demonio se volvieron más grotescas y mi miedo crecía. Era rico, poderoso, pero estaba vacío. Todo lo que había conseguido se transformó en una prisión. Cuanto más intentaba liberarme, más profundo caía. Cada ritual me robaba un pedazo de mi alma y cada petición me acercaba más al punto en que sabía que no habría retorno. Estaba solo, atrapado en una espiral en la que cada victoria traía consigo una nueva cadena alrededor de mí. El éxito tenía un sabor amargo y el poder que tanto había deseado no era más que una cruel ilusión. El demonio estaba cada vez más presente y ya no sabía dónde terminaba mi voluntad y comenzaba la suya, y entonces todo comenzó a desmoronarse. Estaba al borde del abismo.
Todo lo que el demonio me había dado, riqueza, poder, el éxito que tanto había ansiado, ahora parecía una broma de mal gusto. Cada día que pasaba, su influencia sobre mí aumentaba y me sentía sofocado, atrapado en un ciclo del que no podía escapar. El peso de las exigencias, de los rituales, de las sombras que siempre me rodeaban, era insoportable. No importaba a dónde fuera, sentía su presencia, observándome, controlándome. Llegué al punto en que las noches de pesadillas eran peores que los días. Despertaba cada mañana con la mente exhausta, el cuerpo dolorido, como si hubiera luchado con algo invisible mientras dormía. Las visiones se hicieron más frecuentes, más reales. Veía sombras moverse por las paredes de la casa. Escuchaba voces llamándome desde la oscuridad y en cada rincón sentía que algo estaba a punto de atraparme. El mundo a mi alrededor se había convertido en una prisión de pesadillas, pero lo peor de todo era saber que Sara y mi madre no tenían idea de lo que estaba pasando. Físicamente estaban a salvo, sí, pero la distancia que puse entre nosotros fue dolorosa. No quería que el demonio las tocara, y por eso me aislé cada vez más. Me alejé de quienes más amaba, y eso fue como una daga girando en mi corazón. El miedo de que descubrieran la verdad, o peor aún, que fueran usadas en mi contra, me consumía. Entonces un día, cuando ya no tenía a dónde correr, cuando ya no había salidas, hice algo que no hacía desde mi infancia. Recé. Fue una oración simple, desesperada, entre lágrimas y sollozos, allí en la oscuridad de mi habitación, con la cabeza enterrada en las manos. No sabía si alguien me escuchaba, si Dios aún se preocupaba por mí después de todo lo que había hecho, pero era mi última oportunidad, mi última esperanza. Fue poco después de esa oración, cuando estaba completamente en el fondo del pozo, que la vida me trajo un último destello de luz. La vi. Como un fantasma de mi pasado, Isabella volvió a aparecer en mi vida. El reencuentro con Isabella fue como un soplo de aire fresco en medio del sofocante infierno en que mi vida se había convertido. No sé cómo o por qué nuestros caminos se cruzaron de nuevo, pero en el fondo sabía que había algo más grande en juego. Isabella, la misma chica a la que amé en mi infancia, parecía estar allí por una razón. Me sentía pequeño ante ella, avergonzado del hombre en que me había convertido y, al mismo tiempo, desesperado por su ayuda. Me reconoció de inmediato cuando me vio en esa mesa de la cafetería más antigua de la ciudad, pero la mirada que me lanzó estaba cargada de preocupación. Debía parecer un fantasma, una sombra del hombre que fui alguna vez. Con una mezcla de desconfianza y cuidado, se acercó a mí y, por increíble que parezca, no me juzgó. Hablamos durante horas. Le confesé todo, cada detalle del pacto, cada sombra que me seguía, el infierno en el que me había metido. Esperaba que me rechazara, que me viera como algo impuro, pero en lugar de eso me tomó la mano. «No estás solo en esto», dijo, y esas palabras trajeron una esperanza que creí haber perdido hacía mucho tiempo. Fue Isabella quien me presentó al padre Manuel, un hombre serio, con ojos cansados que parecían haber enfrentado ya muchas batallas espirituales. Cuando le conté mi historia, el pacto que había hecho, el demonio que me perseguía, él escuchó en silencio. No había escepticismo en su mirada, solo una comprensión profunda y sombría. Sabía que no sería fácil. «¿Estás preparado para lo que va a suceder?», preguntó el padre con voz grave. «El demonio no te dejará ir sin luchar». No sabía si estaba preparado. La verdad es que estaba aterrorizado, pero el pacto estaba destruyendo mi vida, y si había una oportunidad de liberarme, tendría que aprovecharla por más dolorosa que fuera. El ritual fue programado para esa misma noche. El ambiente en la pequeña iglesia era casi sofocante. La luz tenue de las velas parpadeaba en las paredes, creando sombras que parecían moverse por sí solas. El aire estaba impregnado con el olor del incienso, y el padre comenzó sus oraciones, un latín rítmico que resonaba en las piedras de la capilla, aumentando la tensión en el ambiente. Al principio todo parecía pacífico. Sentí una leve esperanza crecer dentro de mí mientras el padre continuaba con sus palabras.
pero de repente el aire a mi alrededor cambió. El frío que conocía también se extendió por la sala. Una presencia aplastante se apoderó de mí y supe que estaba allí. El demonio había llegado. El peso de su presencia fue inmediato. Sentí como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho, dificultando mi respiración. Mis músculos comenzaron a contraerse involuntariamente, como si algo estuviera tomando control de mi cuerpo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. El aire se volvió pesado y pude escuchar sus susurros, al principio distantes, pero volviéndose más fuertes con cada segundo. «No podrás salvarte». Los susurros se transformaron en una voz macabra que resonaba en mi mente como un martillazo. «Eres mío, siempre lo has sido». Mis manos comenzaron a temblar y el pánico se apoderó de mí. Las oraciones del Padre se volvieron más fuertes, pero la fuerza del demonio aumentaba con cada palabra que él pronunciaba. La oscuridad a mi alrededor parecía cobrar vida. Las sombras en las paredes se distorsionaban y se acercaban a mí, tratando de envolverme. Mis pulmones ardían y la presión sobre mí crecía, como si algo intentara arrancar mi alma del cuerpo. Isabela me sostuvo la mano, pero en ese momento apenas podía sentir su toque. El Padre continuaba con sus oraciones, su voz cada vez más fuerte y firme. Pero el demonio no estaba dispuesto a ceder. Estaba allí, en cada rincón de la iglesia, riendo, burlándose de lo que estábamos intentando hacer. Las palabras del Padre parecían irritarlo y su resistencia se intensificaba. Sentí un dolor intenso, como si algo estuviera clavando garras en mi pecho. Caí de rodillas, jadeante, y la oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse, aplastándome. El suelo de la iglesia, que antes era frío y sólido, ahora parecía disolverse bajo mis pies, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo mucho peor de lo que podía imaginar. «¡Detente!», grité, sin saber si estaba hablando con el Padre o con la presencia que me estaba destruyendo. «No puedes sacarme de aquí». Mi voz salió distorsionada, como si estuviera hablando desde el interior de una pesadilla. Los susurros se convirtieron en gritos y vi visiones horribles. Rostros desfigurados, figuras encapuchadas a mi alrededor, manos que me arrastraban hacia abajo, hacia un abismo sin fin. El Padre luchaba con cada palabra, su voz ahora cargada de urgencia. Sus manos temblaban y el sudor caía por su frente. La fuerza del demonio estaba manifestándose físicamente ahora. Los libros caían de las estanterías, las velas parpadeaban como si fueran apagadas por una ráfaga de viento invisible, y el suelo parecía temblar bajo nuestros pies. Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, rezaba fervientemente. El Padre recitó una última oración, elevando su voz por encima del caos. Su sonido resonaba en las paredes, ecoando de manera casi sobrenatural. Y entonces sentí una fuerza inmensa desgarrar mi cuerpo por dentro. El demonio intentó aferrarse, sus garras invisibles clavadas en mi alma, como si intentara arrancarme completamente de mí mismo. Pero de repente, algo cambió. Un calor profundo invadió mi pecho, como si una luz se estuviera encendiendo dentro de mí. La fuerza del demonio comenzó a vacilar y por un momento, el aire a mi alrededor se despejó. El peso que me aplastaba comenzó a ceder y las sombras a mi alrededor se disolvieron lentamente. El Padre finalizó el ritual y con un último grito de desesperación, el demonio fue arrancado de mí. Mi cuerpo colapsó en el suelo, completamente exhausto, con la respiración agitada. Estaba empapado en sudor, mi pecho dolía, pero finalmente estaba libre. El ritual terminó y caí de rodillas en el suelo de la iglesia, exhausto, pero libre. La sensación de libertad después del ritual fue indescriptible, pero también extraña. Estaba agotado, como si hubiera corrido una maratón, pero al mismo tiempo, un peso que había llevado por tanto tiempo había desaparecido. No sabía qué esperar a partir de ese momento. La presencia del demonio, que me había perseguido durante tanto tiempo, se había ido.
El vacío que dejó no era tan reconfortante como había imaginado. Aún quedaba un agujero dentro de mí, cicatrices invisibles que nunca desaparecerían por completo. Isabela estaba a mi lado cuando el ritual terminó, ayudándome a levantarme. Su toque era suave, pero firme, una ancla que me recordaba que ya no estaba solo. El padre Manuel, cansado pero sereno, me lanzó una mirada comprensiva y dijo: «Has vencido hoy, pero las consecuencias de las decisiones que tomaste siguen ahí. Depende de ti no volver a ese camino». Con el tiempo, comencé a reconstruir la vida que había perdido. Isabela y yo nos acercamos aún más, y poco a poco fuimos formando una nueva familia. El amor que renació entre nosotros fue lo que me salvó de mí mismo, y por más que intentara, nunca podría agradecerle lo suficiente por haber estado a mi lado, incluso cuando estaba en mi peor momento. Hoy, vivo una vida pacífica, lejos de la oscuridad que un día me envolvió. Mi madre y Sara están bien, sin haber sabido nunca la extensión de los horrores que enfrenté, y aunque la paz ha vuelto, las cicatrices de mis decisiones pasadas permanecen. A veces, en noches particularmente silenciosas, todavía siento que me están observando. Una sombra en el rabillo del ojo, un escalofrío inesperado. Quizás el demonio aún me aceche, esperando una oportunidad. Pero ahora, con Isabela a mi lado y mi fe renovada, sé que ya no estoy tan vulnerable como antes. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.